Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Ahora sí, bienvenidos a El Radar Político. No se puede gobernar sin ofender. Para conservar el poder, un príncipe prudente no debe ser virtuoso ni parecerlo. Imagínense las palabras de Nicolás Maquiavelo. Una frase que ha quedado en la memoria y que se sigue practicando. La política no es el arte de lo justo, sino el arte de lo posible. Se conquista con astucia, se mantiene con el miedo y se pierde con la ingenuidad. ¿Quiénes son los verdaderos gobernantes de nuestro tiempo? Esa es la pregunta que tenemos hoy. ¿Son los presidentes y primeros ministros o los titiriteros en las sombras que mueven los hilos? ¿Quiénes son? Hoy en Radar Político no hablaremos de promesas, sino de estrategias. No voy a hablar junto a mis colegas de ideales, sino de ambiciones. Hago una pregunta que está en boca de todos en el mundo. ¿Es Ucrania la nueva Polonia de 1939? ¿O simplemente otra ficha en el tablero de un imperio en declive? ¿Está Gaza condenada a ser el polvorín eterno? ¿O una guerra sin fin diseñada para servir a intereses globales? ¿En dónde está la mano en todo esto? ¿O será que la inflación se ve como un error de cálculo o una herramienta de control disfrazada de crisis económica? Y lo más importante, ¿está Estados Unidos al borde de una crisis constitucional que podría acabar con la democracia tal como la conocemos? La historia nos dice que Roma no cayó en un día. Claro que no. Se desangró poco a poco durante décadas, con emperadores que se autoproclamaban salvadores de la República. Sin embargo, la destruían. Y hoy, en este año, en este siglo que nos toca y estamos viviendo y nos toca vivir, afortunadamente y gracias a Dios, estamos viendo lo que sucede en Washington, lo que está sucediendo en la República. Somos testigos de un nuevo fin de una era. ¿Será este nuevo orden mundial de los siglos, como lo dice el billete de a dólar? Novus Ordum Seclorum. Los invito a responder, a que nos envíen en el chat en @RamosEconomía tu opinión acerca del tema. Porque mientras algunos se sientan a esperar la historia, otros la estamos escribiendo. Sé partícipe. Escribe la historia con nosotros. Ya lo estás haciendo con el consumo, potencialmente con el ahorro en la inversión. Escribe la historia para que el día de mañana, cuando menos un par de generaciones o una generación, caray, se acuerden de mi padre, mi madre, mi hermano, mi primo, mi tío, mi amigo, mi amante, quien sea, escribió la historia y lo que estoy viviendo hoy son decisiones que se tomaron en aquel entonces. El día de hoy, a través de este análisis que estaremos haciendo, Lucía Navarro, Guillermo Descalzi desde Miami, Florida, estaremos analizando el nuevo tablero
del ajedrez global. Rusia, Ucrania, el trumpismo, aranceles. Y los voy a dejar con esta parte para que realmente lo analicemos. Un líder que depende de promesas y no de la fuerza, imagínense ustedes, un líder que depende de promesas y no de la fuerza, tarde o temprano será traicionado. Y los imperios no negocian desde la moral, negocian desde el poder y entra en acción Lucía Navarro. Muy buenos días, Lucía. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, perdón, hoy me toca el teléfono porque mi computador resulta que no prendió, no encendió, así que me tocó con el teléfono, pero encantada siempre de estar aquí. Bueno, Yo creo que los gobiernos, como tú bien lo decías, primero son el pueblo los elige, pero luego cuando un gobernante está en el poder, le va dando forma a su verdadera intención como gobernante. bueno, Lucía, es que nos hemos quedado con esas frases del gran Nicolás Maquiavelo. Los imperios no negocian desde la moral, sino que negocian desde el poder. Maestro de maestros, capitán del barco de la economía política, Guillermo Descalzi. Entremos en el tema. Muchas gracias. Y yo también diría que desde el punto de vista del interés, lo que te interesa a ti. Esa era la razón de la cosa pública. La cosa pública, en latín, la res pública, la república. También quería decir, disculpen, la vaca pública, la vaca de todos, la res Claro. pública. Claro. Cuando la gente vivía en pueblitos y mataban una vaca, tenían que repartírsela a todos porque no había refrigeración, entonces mataban la vaca pública. Aquí van a matar la vaca pública. Esa es la gran pregunta que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos ahora. Oye, Guillermo, Ojalá que no. pero la pregunta es, ¿cuál es la res? Porque la pública ya sabemos, pero ¿cuál es la res que van a desmenuzar? ¿Y quién se queda con la mejor parte de esa red? De esa Bueno, res, mira, perdón. hay varios desmenuzamientos. El primer desmenuzamiento del día es en orden de lo que llegó a lo largo de la semana, es el desmenuzamiento de Ucrania. Tú ya lo dijiste. Correcto. Bien, será Ucrania la nueva Polonia, la desmembración de Polonia. Tú te recuerdas que Polonia se la dividieron entre Molotov y Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores de Hitler y el ministro de Relaciones Exteriores de Stalin. Y se la dividieron sin preguntarle nada a los polacos. No les preguntaron nada. 1939. El pacto Molotov-Ribbentrop. Y mira, algo por el estilo ha pasado con Ucrania. Están decidiendo el destino de Ucrania sin los ucranianos. Trump llamó al señor Putin y entre los dos decidieron lo que iban a hacer y ya se iniciaron las conversaciones de paz sin los ucranianos. Por supuesto, los ucranianos pusieron el grito en el cielo y dijeron: nosotros no vamos a hacer absolutamente nada en lo que no tengamos parte. Pero les quedará otra cuando han perdido todo el apoyo. Estados Unidos era realmente el bastión del apoyo militar de Ucrania. Y se ha dado cuenta que sin el apoyo militar de Estados Unidos, su posición independiente es casi nula. Estamos ante una partición de facto de Ucrania. El entendimiento al que llegaron el presidente Trump y Putin se refiere a dos cosas. Primero, no habrá entrada de Ucrania a la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO en inglés. Y segundo, Ucrania va a perder territorio. Va a perder los territorios que ya están ocupados por Rusia.
Y con respecto a lo que ocurre en la Crimea, de eso ni siquiera se va a negociar porque eso se considera parte ya concluida en la guerra anterior. Y Guillermo, ¿ahí incluyen también la parte del Donbass o nada más es en la parte de Crimea? La parte de Crimea es la parte que no van a discutir en lo más mínimo. La parte del Donbass sí. La parte del Donbass es la parte con la parte nueva. Hay dos provincias en las cuales se van a quedar los rusos con ellas de acuerdo al pacto que han hecho, pacto entre comillas, Putin y el señor Trump por teléfono. Ahora, Guillermo, esto que estás mencionando me lleva a entender un poco, y Lucía, y entremos en esto de los derechos de las naciones, ¿verdad? La famosa soberanía, pero para mí parece que Estados Unidos está asumiendo que Rusia tiene derecho a influir no solamente en este trato, en este contrato, en este pacto, sino también sobre Europa del Este. La pregunta que les hago a los dos, ¿es esto pragmatismo o una traición al principio de soberanía? Yo creo que de alguna manera está traicionando el principio de soberanía de Ucrania, de los ucranianos. Porque si bien es cierto lo que dice el maestro, que a los ucranianos no les han preguntado, pero podemos asumir que los ucranianos están de acuerdo en que se acabe la guerra. Pero en esta guerra, Ucrania va a salir perdiendo territorio. Además de las pérdidas en vidas humanas, ¿no? Que ya lamentablemente en los dos bandos hemos tenido en estos más de 3 años de guerra, ¿no? 3 años de guerra. Yo creo que... ¿Tienes alguna idea o hay alguna idea de cuántas muertes se han tenido en esos 3 años de guerra? No me acuerdo, pero sí te puedo decir que son miles. Yo no sé si usted lo sepa, maestro. En el lado ucraniano la palabra es 125.000. En el lado ruso la palabra dice 250.000. Pero pues la inteligencia americana maneja mucho más. La inteligencia americana entre los dos lados maneja 600.000 muertos. Wow. Una cosa que me parece triste por la parte de Ucrania es que, bueno, aparte ya perdió en el 2014, si mal no recuerdo, la parte de Crimea, y ahora le va a tocar perder el Donbass, además de otra parte del territorio. Y esto nos prueba que de una manera u otra, Vladimir Putin está avanzando poco a poco hacia su intención de ocupar los terrenos que antes fueron de la Unión Soviética para hacerlos otra vez parte de Rusia. No va a tener una ocupación de facto física, presencial, donde va a tener ejércitos en esos lugares. No. Va a tener la ocupación de lo que ahora se está llamando esferas de influencia. Lo que está ocurriendo en Ucrania es sencillamente la repartición de 2 esferas de influencia. La esfera de influencia del occidente, la esfera de Moscú. La esfera de Moscú va a ocupar gran parte de lo que fue la antigua Unión Soviética con los territorios que ocupó. Ahora, ¿cómo se puede entender que en la antigua Europa Oriental, que es parte de la OTAN y parte de la Unión Europea en la actualidad, va a tener influencia rusa? Bueno, se puede entender porque ya la tiene. Mira, en Hungría, Viktor Orbán está totalmente del lado de Putin. De eso no puede negarse absolutamente nada. Claro. Y es miembro de la OTAN. En Turquía, Tayyip Erdogan, el primer ministro de allí, también es un liliputense. Sí. Bueno, disculpa. No, es correcto, es correcto. Sí. Entre los dos, entre Erdogan y el húngaro Orbán y el húngaro Orbán ya tienen la cabeza de playa los rusos en territorio de la OTAN. Es sencillamente una cuestión de adecuarse a lo nuevo. Dice el señor Putin que él no puede permitir que Ucrania sea miembro de la OTAN porque no quiere tener la OTAN en su frontera. Eso es una mentira. Cierto. ¿Por qué? Porque ya tiene la OTAN en su frontera. Tiene toda la frontera de Finlandia, que son más de 4.000 millas, como 6.000 kilómetros de frontera con un país de la OTAN. Y luego tiene los países bálticos,
Lituania, Estonia y Eslovenia. Letonia, disculpa. Allí tiene frontera con la OTAN. La pregunta también es qué va a pasar con la OTAN. Claro, ¿no? claro. Tenemos Sí, porque nosotros... ese es el otro punto, ¿no? O sea, ¿qué va a Sí. pasar con la OTAN cuando tenemos ahora un gobierno de mano dura que quiere desglobalizar lo que está globalizado y hacer separaciones e inclusive retirar, aislar no solamente económicamente a los Estados Unidos, sino también en la parte de la inversión que se ha hecho por tantos años y darle protección al mundo, que hay otros intereses de por medio firmados en otros acuerdos que hay que tomarlos en consideración. Pero hay una pregunta que quiero hacer antes de ir a una pausa. ¿Qué pasa con Gaza? Porque la Casa Blanca, con su torpe intento de solución, propone ese reasentamiento de los palestinos. Y esto no es una versión moderna de los exilios forzados de Roma. Claro que no. Acuérdense que Julio César desplazó poblaciones enteras para evitar conflictos, pero nunca logró la estabilidad. Vayamos a una pausa aquí en KTNQ 1020 AM. Regresamos con más porque se pone buenísima la conversación y aquí está todo para aprender de economía y política en el... En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Bueno, y continuamos la plática, el análisis de la geopolítica. Y hay una pregunta que viene para ustedes, nuestros amigos en redes sociales, en los Estados Unidos, en América Latina, en España y en Canadá. Una pregunta que tiene que ver con la hegemonía. ¿Creen ustedes que está Estados Unidos viendo el fin de esa hegemonía? ¿O simplemente es un reacomodo en el orden mundial? Bueno, pues para esto está Lucía Navarro. Nos puede dar su punto de vista. Si esto es el fin de la hegemonía de los Estados Unidos en búsqueda de reordenar y sobre todo de traer ese excepcionalismo estadounidense. Lucía Navarro, te escuchamos. Yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es precisamente no perder el control que tiene o la influencia que tiene en el mundo. Y lo estábamos perdiendo porque con la administración pasada, aunque, bueno, el maestro siempre dice que agarro nada más el tema de la administración de Biden, que vaya, Estados Unidos estaba perdiendo muchísimo terreno a nivel mundial. Y yo creo que lo que en este momento la administración está intentando es que precisamente Estados Unidos mantenga su posición de líder a nivel mundial. Sabemos que tiene una guerra muy cerrada o muy franca con los chinos, porque Xi Jinping también quiere que China sea la economía más fuerte del mundo, la que rija realmente el planeta, pero Estados Unidos está dando su lucha muy fuerte. Y yo creo que al final de cuentas, Estados Unidos va a lograr mantener su posición de líder de este planeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por la parte económica, por la tecnología, por ¿El todo consumo? todo lo que Donald Trump está haciendo, ¿no? Y está intentando que Estados Unidos retome la fuerza que tenía
en las décadas pasadas y lograr que el nivel de vida de los ciudadanos estadounidenses vuelva a tener la fuerza que tenía antes, que estaba en la clase media, porque ni siquiera estaba entre los más ricos o los menos privilegiados, estaba en la clase media. Y la clase media, por lo menos en los últimos 4 años, se había disminuido muchísimo porque la clase media había perdido mucho su poder adquisitivo. Era mucho más caro o es mucho más caro ahora vivir o mantener el nivel de vida que hace 4 o 5 años, ¿no? Pero Ahora, Estados Unidos yo creo que va a mantener o va a luchar por mantener su posición de líder a nivel mundial. ¿tú crees entonces que esta inflación y este proteccionismo, estas barreras de entrada, este nacionalismo económico y este proteccionismo, valga la redundancia, de proteger a la economía de Estados Unidos realmente sea la solución? Porque al final, acuérdate que el pueblo paga por el precio del poder. O sea, ellos no lo están pagando, somos nosotros, maestro de maestros. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en el fondo lo que se está produciendo es una repartición del mundo en 3 esferas. La repartición de Ucrania nos recuerda a la repartición de Polonia entre von Ribbentrop y Molotov, los ministros de Relaciones Exteriores, como ya dije, de Hitler y de Stalin, y se la dividieron sin consultarle nada a los polacos. Aquí se están dividiendo, ya se la han dividido. Trump le ha dicho a Putin, tú te quedas con lo que tienes. Y no vamos a permitir que se meta en la OTAN. Le ha dado seguridades de que no se va a meter en la OTAN. ¿Qué es eso? ¿Dónde queda parado el señor Zelensky? Lo que vamos a tener... Por eso les pregunté a los dos, ¿dónde está la soberanía nacional famosa de la que se predica todo el tiempo desde los púlpitos de una presidencia, ¿no? Lo que estamos teniendo es un cambio de agua. Se retira el Océano Pacífico, entra el Océano Atlántico. Se retira y entra. Aquí se está retirando Estados Unidos de su papel de preponderancia europea, de patrono de Europa, y va a entrar porque sencillamente no queda otra, es sencillamente la ley del vacío. Cuando hay un vacío se acerca a lo que está más próximo, claro. se va a acercar Rusia. Europa va a tener que aprender a llevarse con Rusia. Ahora, Rusia no es comunista. Hay que tener eso en cuenta. Trump está negociando con Rusia desde el punto de vista ese de que Rusia ya no es comunista. Yo no sé hasta qué punto el señor Putin piense realmente que eso debe de seguir así, porque lo que él dice, y lo dijo y lo ha vuelto a repetir, es que la caída del Imperio Soviético fue la mayor tragedia del siglo XX. ¡Wow! La caída de la Unión Soviética fue la mayor tragedia del siglo XX. Hay algo que, con base a lo que has mencionado, Guillermo, porque vamos a ir a una pequeña pausa también, Lucía, a mí me queda claro, ¿no? Que la gente puede olvidar la guerra, pero nunca, jamás puede olvidar el hambre. Y yo creo que aquí, Guillermo, todo lo que hemos vivido en los últimos años después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos no ha salido triunfante, excepto de esa, pero todas las demás nos ha costado mucha plata. Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo también, Guillermo, ambos y nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, de que también es tiempo de retomar, ¿no? Un poco de esa, ¿qué diría yo? Sí, el excepcionalismo estadounidense, claro que sí, pero también creo que hemos pagado demasiado el precio de ser los protectores del mundo bajo los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial. Amigo, vamos a ir a una pausa comercial aquí en KTNQ 1020 AM. Les recuerdo que hoy tenemos la conferencia Aprende a invertir con huevos. No se lo pierda. Está buenísimo. El 1-800-606-9954. Y acuérdense que estamos aquí para empoderar a nuestra gente. Así que no se me nos vaya. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Bueno, la historia, y regresando un poquito, amigos en redes sociales, los que están conectados con nosotros, que son muchísimos y además muchos mensajes. En la Roma de aquel entonces, fíjense bien, los emperadores intentaron siempre controlar la inflación. O sea que la inflación no es un
no es un elemento monetario del día de hoy, como decía Milton Friedman, sino es un factor que viene desde el origen, ¿no? De hace muchos años. Pero ¿cómo lo hicieron en aquel entonces en la Roma? Diluyeron la moneda, la diezmaron, haciendo que cada denario valiera menos. ¿Cuál fue el resultado? Crisis, caos y finalmente la caída del imperio. Bueno, resulta que a raíz de estas negociaciones que estamos analizando con Guillermo y Lucía Navarro, resulta que el dólar comienza también su escalada de devaluación y la onza del oro es un indicador de esa devaluación. Está en el margen de los $3,000, prácticamente ya está allí por cada onza. Imagínense, esto es parte de la historia. Y para mí, la historia se repite. Guillermo Descalzi, hablemos un poquito sobre la inflación, que no es accidental, sino que las tarifas proteccionistas impuestas por la administración Trump están disparando los costos de productos básicos, incluyendo los huevos. Allí está la situación que realmente es crítica para los Estados Unidos, lo que está ocurriendo con la economía. Yo no sé si el señor Trump se haya dado cuenta de esto cuando empezó a planear lo de las tarifas, pero las tarifas son netamente inflacionarias porque las paga el público. Y no solamente las paga el público, las tarifas siguen subiendo porque esa es la progresión natural de una guerra. Empiezas y sigues y elevas el poder de fuego. Esta es una guerra económica en la que estamos, el poder de fuego se va a magnificar, el valor del dólar se va a achicar. Estamos ante eso, un achicamiento del poder del dólar y una subida de la inflación en los Estados Unidos. Esto va a ser terrible para el pueblo americano. Ahora, Guillermo, en esto que estamos analizando, se me viene a la mente los líderes en apuros de la historia. Yo sé que tú, al igual que yo, hemos leído mucho la historia, ¿no? Y hemos visto que esos líderes en apuros lo que hacen es meterse inmediatamente al proteccionismo, que ha sido esa receta. Acuérdate que la historia de Roma cerró sus fronteras también comerciales para protegerse y terminó condenándose ¿a dónde? Hacia el colapso. Vamos a ver qué opina Lucía Navarro al respecto de esto. Yo creo que en este punto de la historia donde nos encontramos, a mí me parece que es bastante ingenuo pensar que el cerrarte por completo es lo que te va a salvar. Porque el mundo necesita en este momento el intercambio comercial. Y no lo vas a lograr si no estás abierto a otros. Claro, la cuestión de la frontera me parece muy importante por la protección de la frontera, por la seguridad nacional, por la protección de los ciudadanos, pero no necesariamente por el hecho de cerrarte completamente a inversiones o a realizar negocios con otros países. Es más, Donald Trump ya ha dicho que las empresas que se muden a Estados Unidos o que entren a Estados Unidos a producir aquí para generar empleos van a tener tarifas de impuestos mucho menores, del 21% al 15%. Lo cual es bastante atractivo. Claro, los que regresen o los que empiecen aquí, ¿no? Pero eso me parece muy atractivo para los empresarios. Pero cerrarte al mundo, me parece, estoy de acuerdo contigo, que es una receta al fracaso. Claro, ahora, aquí resulta algo interesante que se dio a conocer en los mercados financieros, donde Taiwan Semiconductors estará tomando el liderazgo de la Intel o sus manufactureras de los semiconductores en Estados Unidos. Ahora, estamos hablando de Taiwan, una compañía taiwanesa que viene a esta economía. Y yo creo que no son las compañías que la administración actualmente quiere tener, sino quiere el regreso de Corporate America hacia los Estados Unidos, sobre todo la manufactura. Guillermo, ¿es la inflación una crisis genuina o simplemente será un precio que los gobiernos nos obligan a pagar para mantenerse en el poder? ¿Qué opinas? Bueno, sí, es una crisis genuina. Detrás de todo esto, detrás de la tarifa arancelaria, de la política arancelaria, lo que está de por medio es lo que tú has descrito. Un invitar a la industria a que regrese a los Estados Unidos, donde, como ha dicho mi colega Lucía, va a tener muchísimo menos interés, porcentaje de impuestos que pagar los que vengan acá. Lo que no se dan cuenta es lo siguiente. Mira, Richard Nixon fue a China en 1953. Han pasado 52 años. 73, Guillermo. 73, tienes toda la razón. I am sorry, excuse me. Dale. Han pasado 52 años de eso
Y en esos 52 años la mano de obra china se ha ido adaptando poquito a poquito, hasta llegar a lo que es hoy. El que traigas tú tarifas tan grandes que incentiven a la industria a traer sus fábricas acá, no quiere decir que la mano de obra estadounidense esté lista para producir los semiconductores que produce Taiwán ahora. Claro. No quiere decir que podamos producir los motores que ahora tienen que ir 8 veces a Canadá. Vienen, van a que los terminen allá en Canadá, luego regresan para mantener la ficción de que es estadounidense, luego regresan allá que les pongan más, vuelven acá. Óyeme, ¿qué costes, no? ¿Qué costes de por medio? Todo lo que has dicho. ¡Qué bárbaro! La mano de obra americana no está acostumbrada, no está lista para hacerse cargo de lo que quiere decir la industrialización súper acelerada del país, la reindustrialización. Eso. Eso yo veo que no va a ocurrir, es una ilusión. Ya tienes a China allí, China ya ha conquistado el mercado, lo que hay que hacer ahora es competir con los chinos. Y producir cosas más baratas que los chinos. Y las cosas más baratas que los chinos no las vamos a producir acá. Claro, Guillermo. Y si me permites añadir una cosa, Manuel, a eso que está diciendo el maestro. Dale. China acaba de decirle a sus ciudadanos que les va a pagar porque se casen. Entonces va a tratar de obviamente, casarse y también más población, porque ellos ya no tienen la limitación de un solo hijo, ya pueden tener más hijos. Entonces ahora les está pagando para que se casen. Entonces, todo eso yo creo que va más grande la política de un solo niño. Y yo también lo creo, que es errónea, pero mientras más población tengan los chinos, obviamente ellos están pensando a futuro, porque los chinos no actúan a corto plazo. Ellos planean a 50 años en adelante, entonces van haciendo sus movimientos poco a poco. Y China sigue todavía en su camino para convertirse en una potencia económica mucho más fuerte que Estados Unidos. Y la parte de producción, como dice el maestro, tiene mucho que ver en este asunto. Sí, nada más quiero hacer una acotación en eso que ustedes han puesto sobre la mesa. Ya no es tanto China. El problema y la competencia para China ahora es México. Por primera vez, 2023-2024, México ha tenido el mayor intercambio de la historia por encima de la China. Primera vez. Fíjense lo que estoy diciendo. Pero llegó. Déjeme terminar, porque eso es importante para ustedes y obviamente para los que nos están escuchando, para que no nos equivoquemos. México se ha convertido ahora con el nearshoring y el establecimiento de manufactureras de Estados Unidos allá y de la China también, se ha convertido en la economía de intercambio número 1 en el mundo. 720 billones de dólares en intercambio. La China estuvo en el margen solamente de la mitad, así es que China se está achicando, se está reduciendo, porque ahora China entró más al mundo financiero, en el sector de los bienes raíces y los préstamos, por eso tienen tremenda crisis actualmente, pero yo creo que México es el beneficiado de todo esto. Pero mientras tanto, acuérdense que tenemos también amigos en redes sociales. Yo sé que estamos bien picados con la conversación, pero también nuestros amigos quieren escuchar y leamos sus comentarios. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales en @RamosEconomía. Manuel Ramos, todo en finanzas. Dice Jaime, la nueva orden y los integrantes son los autoritarios y la forma de gobernar es la misma a base de no moverle ni una coma. Team Putin. Adelante, Guillermo. Team Putin, imagínate. Team Putin. Mira, tienes razón. Lo que traté de decir antes, la chinada llegó a México. Claro, claro. Y China tiene mucho tiempo en México, mucho tiempo. Lo que no se da cuenta es lo siguiente. México, la industria mexicana, disculpen los mexicanos, no es nada sin el mercado americano. La industria mexicana vive del mercado americano. Y también en el momento en que empiezan a ponerse las tarifas más y más elevadas, más va a sufrir el mercado industrial mexicano, porque no tiene el tiempo que tiene el mercado chino. Allí 52 años de industrialización ha creado una base industrial obrera que ya tiene. México recién la está creando.
Claro, por eso dije apenas, el primer ciclo que tiene por encima y ha recibido el doble en el intercambio entre México y Estados Unidos. Y eso es interesante saberlo, ¿no? Cómo se va desarrollando la economía, pero estoy de acuerdo también en entender o comprender que el camino de la seda tiene más de 450 años. O sea, China va avanzando también, metiéndose como la humedad, ¿no? Por todos lados y al rato ya tienen acaparado todo. Y esa es la guerra. Y lo Esa es la hacen guerra de la poquito que a tú hablas, poquito, Guillermo. Eso me lleva a lo que está ocurriendo en la actualidad en los Estados Unidos, que yo creo que es un no darse cuenta de lo que está ocurriendo. En realidad hay una ceguera, no se ve lo que está ocurriendo entre nosotros. No es que los líderes no vean, es que nosotros no vemos. No nos estamos dando cuenta de que está desapareciendo el ambiente de libertad que existió hasta este momento. Y no nos damos cuenta porque la desaparición es muy sutil. Aquí estamos acostumbrados a un ambiente de libertad porque las tres ramas del gobierno se neutralizan la una a la otra. Entonces somos prácticamente gobernados por un gobierno neutral, en neutro. Trump no quiere un gobierno neutral, él quiere tener la primera, la segunda y la tercera, todo bajo su control. Y la está teniendo, la está buscando, la está teniendo. Me refiero a esto por la situación de Canadá, por ejemplo, y de México. Nosotros hemos aniquilado, Trump ha matado el Tratado de Libre Comercio norteamericano, el USA, Canadá y México. Lo mató, sencillamente, de un plumazo. ¿La gallinita de los huevos de oro? Mató la gallinita de los huevos de oro para México y para Canadá hasta el momento. ¿No? Ahora, esto me lleva a un punto, Guillermo, y dame tu opinión, Lucía. Eso para mí es una crisis también que tiene que ver con el fin de una república, ya lo vengo mencionando, pero también una crisis constitucional. Hablemos de eso también, porque cuando los guardianes de la ley la ignoran, la república también muere. Y este poder absoluto del que estás hablando, Guillermo, pues no se toma de un solo golpe, se obtiene poco a poco, va erosionando la resistencia, va comprando aliados, va eliminando a los que se oponen. Por eso entremos en esta parte de la conversación sobre la crisis constitucional, porque Trump ha ampliado el poder del Ejecutivo como nunca antes había existido en los Estados Unidos e inclusive ha ignorado normas constitucionales y ha neutralizado, como tú lo estás diciendo, ese poder judicial, inundándolo inclusive de casos legales para desgastarlo. Luciana Navarro. Oye, pero vaya, no nos olvidemos que, perdóneme maestro, la administración Biden hizo algo bastante similar. La administración Biden comenzó instrumentalizando, que parece una palabra muy complicada para decir weaponization, el gobierno federal contra, o el poder judicial contra Donald Trump, que le cayó encima, pero a diestra y siniestra. Yo creo que... Yo creo que es equivocado. Yo creo que es equivocado, ¿eh? Yo pienso que en el caso de la administración anterior, antes de que nos regañe el maestro, porque también me va a regañar a mí, la realidad es que yo no vi que el Congreso, Guillermo, haya cedido su autoridad. No, yo no vi que haya ocurrido eso. Ahora, yo tampoco lo vi. Bueno, Guillermo, dame tu punto de vista. Bajo la administración Trump, la debilidad, bajo la administración Biden, la debilidad fue Biden. Biden fue un hombre disminuido, se ve claramente, tú ves al Biden prepresidencial cuando estaba de vicepresidente de Obama y era un hombre enérgico que iba a todos lados, se daba cuenta de las cosas y hacía. Ves al Biden desde el primer día de su periodo de la presidencia y ves a un hombre disminuido. Bueno, no es por excusar a Biden, pero esa es la realidad de lo que ocurrió. Pero ahora, Guillermo, en ese mismo tenor te hago una aclaración y tú me lo continúas. Es esto, yo veo la figura, o sea, acordémonos que hubo un espacio de 4 años, ¿verdad? La primera fase del trumpismo, el espacio de 4 y regresa. Lo voy a poner de esta forma. Yo me lo imagino como la llegada de los emperadores, ¿no? A la Roma. O sea, ¿qué hacía el Senado? El Senado dejó de ser un contrapeso y se convirtió solamente en un adorno. ¿Crees tú que el Congreso vaya que vuela para convertirse en un adorno solamente al estilo de la Roma de aquellos entonces, Guillermo?
Eso es lo que quiere Trump y eso es lo que están obligando los jefes republicanos de ambas cámaras, la Cámara Baja y el Senado. No hay nada más que rendirle pleitesía al señor Trump y lo que él diga es lo que va a ocurrir. Trump ha pasado por encima de las atribuciones del Congreso al cerrar instituciones que han sido creadas por el Congreso. Las Bueno, es que instituciones creadas por precisamente, el Congreso tienen que ser desarmadas por el Congreso. No puede ser unilateralmente por el presidente que sencillamente decide cerrar la USAID. claro, o sea, y Bueno, mucho menos, deja cerrar esto, Lucía, es que mucho menos la cuestión de que Elon Trump haya declarado que todas las instituciones tienen que ser cerradas. Ah, perdón, Elon Musk, me equivoqué. Elon Musk, Elon Trump. Adelante, Lucía. Fíjate, yo creo que en la parte del Congreso y las instituciones, cuando el gobierno de los Estados Unidos tiene la idea de crear una secretaría, una dependencia nueva, es el Congreso quien lo aprueba. Y Ujú. también es el Congreso quien debería de aprobar el que desaparezca esa secretaría. Correcto. Ahora, Sí. por ejemplo, la Secretaría de Educación que la puso en la palestra Jimmy Carter, si mal no recuerdo, maestro, Sí. fue Jimmy Carter, quitándole a cada estado la potestad de determinar su programa educativo y lo llevó a nivel federal. Pero los resultados han sido bastante interesantes porque cuando empezó a manejarse la autoridad federal por la parte educativa, en muchos casos los maestros dejaron de enseñar para que la gente aprendiera a usar esto. Empezaron a enseñar para contestar exámenes, lo Sí, sí cual entiendo. esto no habla de un futuro promisorio, ¿no? Ahora, me parece a mí que el Congreso debería ser tomado en cuenta en la disolución o creación de departamentos. En cuanto a USAID es una agencia que hasta lo que hemos podido averiguar hasta este momento, lo que se ha destapado en esta olla, son toda esta bola de programas que los impuestos de nosotros tres y de toda la gente que está escuchándonos o nos está viendo a través de las redes sociales estaban pagando. Óigame, pagar nosotros por una obra de teatro para drag queens o para transvestis en Colombia. Perdóneme, yo no estoy de acuerdo en que mi dinero se use para eso, ¿eh? Mm. Y ese dinero venía de USA. Y Hay tanta también, falsedad en eso, pues, discúlpame. pues, ¿Tú te recuerdas los famosos 60 millones que se utilizaron en comprarle condones para los palestinos en Gaza? Sí. a ver, Mentira total. Mm. Qué Y, bárbaro. y- y- y lo, y Bueno, lo argumentaron por todos lados para justificar el cierre de USAID, que tiraba el dinero. Se gastaron 60 millones de dólares en condones para los palestinos de Gaza. I oiga, am sorry. pero es muy importante que tomemos en cuenta que muchas veces el gobierno, y digo en los demócratas republicanos, arman programas paquete para esconder algunos programas que tienen interés. Y por lo menos los que se han destapado en este momento tienen mucho que ver con esta loca idea del nuevo orden mundial y de los transgénero y los drag queens a niños de 2 años y las obras de teatro y los cómics mm, creados en Perú presuntamente también con temas sexuales inapropiados para niños menores. Yo creo que se debe de analizar todo eso. Y qué es lo que cuelan, como los programas o los proyectos autobús que se analizan en el Congreso, que muchas veces los republicanos rechazan precisamente por los pequeños cositas que están tratando de meter por ahí, de colar ahí los grupos progresistas. Déjeme decirlo de esa manera porque sigo pensando que hay demócratas muy buenos en este país, pero los progresistas, está a la radical, es la que está generándole muchos problemas al país y al futuro de la nación en cuanto a valores, por ejemplo. bueno, vamos a ir a una pausa, pero de lo que he analizado y escuchado de ambos, me surge una pregunta. ¿Será que estamos presenciando, y a los dos les hago la pregunta y a nuestros amigos en redes sociales, el nacimiento de una dictadura disfrazada de democracia? ¿O será simplemente el reflejo de una política que ha sido siempre el juego de astucia y de manipulación?
Saben, amigos, que cuando analizo al maestro Descalzi y a Lucía Navarro y ligo las piezas, siempre se me viene una perspectiva liberal, libertaria, y la respuesta a todos esos problemas para mí es muy clara, para mí es clarísima. El Estado es el problema. El Estado no es la solución, es el problema. Cada vez que meten su mano, cada vez que intervienen en asuntos nacional o a nivel de geopolítica, algo ocurre y eso que ocurre es una distorsión. Por eso quiero que analicemos la geopolítica, este poder que no debería de decidir el destino de otros pueblos, ¿verdad? La inflación, esa manipulación del comercio que solo beneficia a los políticos, no al ciudadano. La crisis constitucional no se trata de Trump o Biden o de cualquier otro líder, se trata de que el gobierno ha crecido demasiado. Y la pregunta que le voy a hacer a Lucía Navarro y al maestro Descalzi, ¿cuál es la solución para fortalecer el sistema? ¿Será reducir el poder del Estado y hasta qué punto será relevante o irrelevante? Maestro Descalzi, deme su opinión en lo que he dicho. Hay otro punto ahí. El poder del Estado contra el poder de los estados. Claro. Lucía se refirió al Departamento de Educación que le habían quitado la facultad a los estados de controlar su propio sistema educativo. Quizás no se recuerde, en 1956, Brown versus Board of Education of Topeka, Kansas, un juicio en el cual una señora de raza negra alegó que no le dejaban entrar a una escuela de blancos en Kansas. La Corte Suprema falló a favor de ella. Oye, las escuelas decidieron cerrar sus puertas a los negros antes de admitir cualquier cosa. Eisenhower, que era presidente en ese tiempo, tuvo que llamar a la Guardia Nacional. Hubo escándalos por todo el país, se produjeron marchas, las famosas marchas que se iniciaron con Martin Luther King y todos los líderes negros de ese tiempo. Finalmente, después de Eisenhower, llega Kennedy. Y Kennedy soluciona esto quitándole a los estados el poder de decidir su propia situación educativa, porque los estados del sur seguían siendo estados del sur, no te olvides, y crea el Ministerio de Educación. Se crea el Ministerio de Educación, se uniformiza la educación, pero también ocurre una cosa con la uniformidad, ¿no? El promedio es bajo. Cuando tienes tú centros privados de estudio, generalmente sube el nivel educativo. Claro, mayor eficiencia. Aquí se generaliza todo y se baja el nivel educativo. Estados Unidos ha perdido su nivel educativo, el nivel que teníamos antes. Antes la gente venía a Estados Unidos a estudiar y era grande. Ahora viene a Estados Unidos a estudiar y es cualquier cosita. Tampoco, Guillermo, tampoco. Seguimos siendo Estados Unidos, ¿ok? Pero bueno, yo creo que aquí no deberíamos de confiar, ¿no? Hablando del terreno de los políticos en función, que buscan el poder solamente por idealismo. Para mí hay mucho idealismo en todo esto y aquellos que lo toman con astucia, con frialdad, entienden la verdadera naturaleza de dónde surge todo esto. Porque acordemos que Trump no es el primero en desafiar las reglas, Guillermo, no es el primero. Pero la pregunta clave aquí es, mi queridísima Lucía Navarro, ¿será el último en desafiar las reglas? Yo no creo, porque yo creo que cada administración, con la idea de que ellos hacen mejor las cosas o pretenden hacer las cosas mejor que la anterior, empiezan a establecer sus propias reglas, ¿no? Y si la próxima administración que tiene este país es demócrata, igual iban a cambiar las cosas al estilo demócrata, eso no me cabe duda. Y aquí yo creo que uno de los problemas es que ninguno de los dos partidos, de los principales dos partidos del país, ninguno es capaz de auténticamente reconocer si algo de lo que hizo lo anterior es bueno, porque por sistema, todo lo que hizo lo anterior es malo. Y no puede ser. Digo, en realidad no puede ser. Algo de bueno debieron haber hecho, ¿no? Claro. Ahora, Guillermo, ya estamos en la recta final. El poder, hablando de ese poder, que ya no se debate en el foro como ocurría en la Gran Roma, ¿no? En la República, en la res pública, sino en los tribunales, en los medios y en la mente inclusive de los ciudadanos. La pregunta es,
¿Tú crees que la historia nos ha enseñado algo y que los imperios no mueren por un ataque externo, sino que mueren desde dentro de su propia política? Repetimos y repetimos y repetimos. Los hijos repiten los mismos procesos por los que pasaron los padres repitieron los mismos procesos por los que pasaron los abuelos, sencillamente es así. Cada uno aprende a vivir, cada uno tiene que ser el autor de su vida, somos el autor de nuestras vidas, tenemos que aprender a controlar nuestras vidas, también tenemos que saberla manejar. La mayoría de nosotros no sabe manejar su vida, sencillamente va viviendo de manera que así por lo que viene se va a abrir un recoveco y se va por allá. Manejar tu vida, llegar a una paz interior que te permita ver el camino, eso es difícil. Ahora, con respecto a lo que este no es el único caso en el que se desafía, tienes toda la razón. El problema ahora está fundamentalmente con las Cortes de Justicia que están siendo anegadas y que están interrumpiendo al gobierno de proceder con lo que ha decretado. El señor Vance dijo, no tenemos por qué hacerle caso a las Cortes de Justicia. Así literalmente lo dijo. No es la primera vez. En 1836, Scoop Jackson, perdón, no Scoop Jackson, el presidente Andrew Jackson tuvo él tuvo problemas con los indígenas siempre. Sí. Es el autor de la marcha de las lágrimas que sacó a las tribus del norte y las marchó a lo largo de 2 inviernos, 2 años consecutivos hasta las Dakotas. Murió la mitad de la gente que venía ahí. Tuvo otro problema con la nación Cherokee. Y la Corte Suprema en 1836 le ordenó a Jackson que interrumpa lo que está haciendo con la nación Cherokee. Jackson dijo, la Corte Suprema ha fallado, ahora que ponga en práctica su fallo. La Corte Suprema no puede poner en práctica nada porque no tiene control de nada. Lo único que tiene control es de la jurisprudencia. No tenía ejército, no tenía policía, no tenía nada. Y se pasó olímpicamente por encima de la Corte Suprema. Wow. Eso ya ocurrió. Por eso digo. La pregunta ahora es, ¿va a volver a repetirse esto? Vamos a tener un gobierno en el cual también se desprecie, digamos, el valor de las cortes. Allí está el problema fundamental ahora. ¿Hasta qué punto va a continuar la independencia de las cortes? Esa es la pregunta que queda al aire. Nos queda nada más un minutito, mi queridísima Lucía. Adelante, te escucho para el cierre. Yo creo que no debemos de quitarle la autoridad a ninguno de los 3 poderes que tiene este país. Como decía el maestro en un principio, en base a esos 3 poderes es que existe el balance en este país, porque uno no deja que predomine el otro, sino tratan de encontrar puntos de balance. La Corte Suprema existe para mantener las leyes y las reglas en el país de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos. Y yo creo que, claro, supuestamente, pero en el momento en el que el Ejecutivo pase por alto la opinión o una determinación de la Corte Suprema, estamos en problemas. Y si Trump ha hecho algunas cosas, Biden lo hizo también, y yo lo he mencionado con el tema, por ejemplo, de los préstamos estudiantiles. Porque la Corte Suprema dijo que no, y Biden dijo, ¿cómo carambas no? Yo lo hago por orden ejecutiva, ¿no? Y así lo hizo. Y Trump, pues a lo mejor habrá cosas también que esté haciendo porque considera que es lo mejor para el país. Pero algo que me parece importante de todo lo que Trump está haciendo, si bien es conservador y bastante conservador, lo que está intentando Trump es retomar los valores que en los últimos años han desaparecido en el país. Y eso lo decía precisamente J.D. Vance esta semana en Europa en la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial, que había que volver a los valores y se refería en concreto a Europa. Nos vamos a quedar con los valores. Lo que sí sé es que en la política, como en la guerra, no gana el más justo, sino el más astuto. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Ya saben, los apreciamos, los queremos mucho. Buenísimo el tema. Me encantó.
Gracias por acompañarnos en Radar Político, junto a Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Esperamos haberle proporcionado perspectivas, tendencias y un análisis crítico de la política económica. Siga atento a las preferencias de los hispanos en Radar Político. Sintonícenos el próximo sábado a esta hora y por esta emisora. Visite nuestro canal de YouTube en @RamosEconomía. Hasta pronto.